Hola, feliz tarde. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un joven, vamos a llamarlo Fabio. Este joven está teniendo problemas de conducta durante su deporte. Como podemos observar, la historia de este joven es que tiene una madre que viene con un trauma infantil en el área de la alimentación y como consecuencia ha llevado la crianza de su hijo, con un régimen alimenticio muy rígido, muy fuerte. Y tenemos un padre, por el contrario, con una debilidad en lo que es la crianza, en la autoridad, porque cada vez que Fabio se molesta o cada vez que Fabio no juega bien o tiene alguna derrota en el juego, Fabio rompe las raquetas porque juega tenis y su padre, como es distribuidor de implementos deportivos, tranquilamente le sustituye la raqueta. Entonces vemos allí dos tipos de autoridad en la crianza de Fabio, lo que hace que Fabio tal vez esté estresado y ni siquiera sabemos si Fabio está jugando o ha decidido tener este deporte porque le gusta o porque sus padres le han exigido que él tiene que tener un deporte. Lo primero que haríamos en este caso es hacer una entrevista familiar donde estén mamá y papá y Fabio, y luego una entrevista individual a Fabio. ¿Qué vamos a hacer en esta entrevista? Vamos a darle a conocer a papá y mamá lo que está ocurriendo con Fabio y que esa conducta que está teniendo Fabio en la cancha, en el juego, se debe a esta disyuntiva, a esta diferencia que está teniendo él en su crianza con una madre muy rígida, ¿verdad? En cuanto a los horarios de la alimentación, en cuanto a lo que debe comer, y que ella desea que a su hijo no le suceda lo mismo que le sucedió a ella. Estamos hablando de un trauma de la madre. Y por otra parte tenemos a un padre complaciente que en todo momento, cuando Fabio se molesta y revienta las raquetas, su papá la sustituye. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, una entrevista familiar, hacer conciencia no solamente al joven, sino también a los padres, que ellos deben colaborar para que este hijo pueda modificar su conducta de una manera positiva. Y que esto únicamente se va a lograr si mamá y papá moderan esa crianza que está. Ok, entonces lo primero que haríamos con Fabio es lograr que este joven haga conciencia de que lo que le está pasando en la cancha, en el juego, es debido a la presión de sus padres y al tipo de autoridad que vemos en papá. Cuando este joven hace conciencia de que esa rabia es externa, no pertenece a él, ¿verdad? Al hacer conciencia, esa rabia pierde valor. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Nosotros aplicaríamos técnicas de psicoeducación, técnicas como el darse cuenta, para que Fabio pueda de esta manera internalizar y comprender que eso que le está sucediendo no tiene nada que ver con él, sino con el trauma de su madre y con el tipo de autoridad que tiene su padre. Otra de las técnicas, ¿verdad? Aparte de esta que acabamos de mencionar, que es la psicoeducación en el darse cuenta, tenemos las técnicas de regulación emocional. Una de ellas puede ser la utilización del semáforo, donde le podemos explicar a Fabio cómo utilizar el momento de sus emociones y poder solicitar un tiempo fuera. Aprender o enseñarle a que su emoción, cuando está comenzando, por ejemplo, la emoción de la rabia, de la frustración, le enseñamos que esa emoción, cuando viene a presentarse, viene de color amarillo. Cuando esa emoción está al borde, está al límite, que ya él tiene esa intención de explotar, digámoslo así, le damos el color rojo y que él aprenda entre esos dos colores a pedir un tiempo fuera al entrenador o al que esté en ese momento allí. Y obviamente el entrenador tiene que saber esta situación de Fabio. Otra de las técnicas también importantes es el reentrenamiento de la ansiedad somática. Esto lo podemos implementar en lo que él ha aprendido en el tema de la comida, de la alimentación, la educación rígida en cuanto a los horarios de alimentarse de Fabio. A él podemos reestructurar eso que ya él tiene allí
y cada vez que vienen las horas de la comida podemos hacerle una relajación, la técnica de la relajación progresiva para desvincular la hora de la comida con el sentimiento de amenaza. Y por último tenemos la reestructuración de límites parentales, es decir, en vez de darle raquetas y raquetas cada vez que el joven tenga estas rabietas, se le debe exigir o se le debe solicitar que él repare o reponga de alguna manera eso que él acaba de hacer. Es decir, si la rompe, la debe pagar. Este plan no termina en la consulta. Debemos observar a Fabio en la siguiente derrota para saber si está implementando estas técnicas que le enseñamos en consulta. Y por otra parte, es importante acotar que cuando nosotros como psicólogos logramos que este atleta haga conciencia de que esa emoción no le pertenece, porque hablamos de un trauma infantil de la madre y hablamos de un tipo de crianza del padre, finalmente cuando él entiende esto, la rabia desaparece. Pero tenemos que estar en observación constante de Fabio.